Queridas y queridos colegas, reciban un cordial saludo de TIF Jurídico Podcast. Estamos en un nuevo episodio junto a una persona bastante brillante en el ámbito penal. Doctor Daniel Carbo, bienvenido a TIF Jurídico Podcast. Muchas gracias, Jonathan. Es un honor poder participar en este espacio tan lindo y obviamente una iniciativa en función de que el conocimiento y la práctica forense o jurídica sea visibilizada por el mayor número de personas. Gracias por el espacio y aquí a las órdenes. Bienvenidos. Gracias, doctor. Vamos a pedirle a usted que se presente. Bueno, yo soy Daniel Carbo Ordóñez, soy abogado en libre ejercicio. Me dedico principalmente al área penal. He podido estudiar algunas especializaciones superiores en la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy especialista superior en Derecho Penal, en Derecho Constitucional, y tengo también dos maestrías, una maestría en Derecho Penal y otra maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Mis estudios de pregrado los realicé en la Universidad de Cuenca, y tengo recientemente un diplomado en Psicología del Testimonio por la Universidad de Girona, en España, en donde efectivamente tratamos de formarnos permanentemente, y algunos cursos también que hemos logrado ir haciendo a nivel nacional como también a nivel internacional. Y bueno, nos dedicamos también a la docencia universitaria. Doy las materias de teoría del delito y sociología y teoría del delito en la Universidad Politécnica Salesiana, de la misma forma también Derecho Penal 2, que refiere a la parte especial, y el Derecho Procesal Penal en nuestra casa de estudios, que es la Politécnica Salesiana. Entonces, a las órdenes y para poder contribuir en lo que ustedes crean a bien. Increíble, doctor. Vemos que toda su preparación le ha llevado a ejercer el derecho, como le conocemos de libre ejercicio. Vamos a comentar en el episodio de hoy a las personas, a los colegas que nos están viendo, cómo es en realidad, menos pasional, si es lo que nos cuentan, y también a las nuevas reformas que se van y que se están desarrollando dentro del COIP. Eso vamos a comentarles, doctor. Sí, precisamente, Jonathan, lo que buscamos en este espacio es dar a conocer nuestra modesta experiencia y cómo seguimos caminando en este trajinar del derecho penal, y cuál es nuestra perspectiva y un poco el aporte que podemos dar a los amigos y amigas que nos ven a través de este podcast, que precisamente, como dije inicialmente, de manera inicial, va a ayudar a muchos y a muchas en el marco del libre ejercicio. Doctor, vamos. Doctor, el libre ejercicio, ¿cómo es en la realidad? Vamos a romper mitos desde su experiencia, cómo nació, cómo ejerció usted, cuáles fueron sus comienzos. Bien, voy a contar mi realidad, porque el derecho siempre es una realidad y las personas tenemos atrás de las profesiones en las que estamos, siempre hay una historia personal que debe ser contada y nunca debe ser maquillada. Bueno, a mí efectivamente siempre me gustó el tema de la oratoria y la participación en las causas sociales, y eso lo he llevado toda la vida, lo llevo hasta ahora y espero no perderlo. Siempre he tratado de ser coherente con mis principios, con mis ideas en la práctica. Y claro, yo desde muy joven me involucré en las actividades políticas, digamos, en la secundaria, en mi colegio donde estudié, en el Benigno Malo, en la universidad, en la estatal, donde tuve la oportunidad inclusive de dirigir y ser presidente de esos espacios. Y en medio de eso, obviamente, el derecho se perfilaba al terminar la educación secundaria como un espacio donde yo podía seguir sosteniendo este tema de mis visiones, mi concepción de vida, etcétera, ¿no? Entonces, yo estudié el derecho precisamente porque creía que era una forma de seguir haciendo política, digamos, de un momento, y luego también una manera de defender los derechos de las personas. Claro, esto de manera germinal, no tenía claro el escenario. Y mi vida universitaria básicamente transcurrió también entre el activismo y el derecho. Luego yo tuve la oportunidad de estar un buen tiempo, unos 5 años en el extranjero, preparándome en ciertas cuestiones precisamente del ámbito social, político, en donde tuve la oportunidad de conocer varias experiencias, países y compañeros y amigos que hoy mantengo en distintas universidades de la región, ¿no? En este escenario yo regresé al Ecuador más o menos en el 2013, fíjese usted.
Yo tenía que estar ejerciendo desde el 2008, pero me tomé estos años sabáticos o de hippie y estuve como hasta el 2013, perdón, no, 2013 que vine a graduarme, y en el 2015, 2016 ya estuve radicado en el Ecuador y comencé un poco ya en ese tiempo ya a ejercer mi profesión. Mi profesión tiene, digamos, como referente, o más bien ya mi libre ejercicio tiene como referente a mi padre. Mi padre es una persona que es conocido mucho en el medio por los abogados y las abogadas. Mi padre es un referente en el ámbito moral y ético. Creo que ha sido una persona que ha sido muy, no, estoy convencido, ha sido muy coherente entre lo que ha dicho y lo que ha hecho, y siempre va a ser, digamos, mi faro en el tema ético, moral y también profesional. Él, cuando yo regresé acá al Ecuador, me abrió las puertas de su despacho modesto, pero siempre dispuesto a ayudar a la gente, y claro, a raíz de lo que él me abre este espacio, yo comienzo a ejercer. Fíjese usted ahí, entre paréntesis, yo no quería ejercer la profesión de abogado. Yo la tenía como un instrumento para la lucha, digamos, ¿no? Pero no como un aspecto de ingreso económico. Sin embargo, la necesidad en ese Ujú. momento ya me llevó a ejercer, y tenía el título, y claro, gracias al espacio que mi padre me dio, porque gracias a él estoy aquí, comencé yo a adentrarme verdaderamente en el derecho. Porque claro, la universidad nos presta, nos sienta bases, sin embargo la práctica, como cualquier escenario de la vida, es lo fundamental. Y comencé a dar mis primeros pininos en el derecho, pero no solamente en el derecho penal, no, 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 al contrario, comencé con mi primer caso, que era un caso de alimentos. Mi primer honorario en el 2015, póngale, fue creo que $20, yo era muy feliz. O sea, y así fui creciendo, digamos, poco a poco. No es que el derecho penal fue lo primero que tuve, al contrario. Comencé con las impugnaciones de tránsito un momento, antes no era el tema de los radares, y entonces ahí estaban las impugnaciones de tránsito con respecto a las boletas de citación. Cuando yo inicié todavía no estaban distribuidos los juzgados como se encuentran hoy aquí en la función judicial, y eso era, digamos, preliminarmente mi primera forma de adentrarme en el derecho penal, en el COIF como tal. Luego, también como todos los abogados o muchos abogados que hemos incursionado en el área penal, cuando no tenemos, entre comillas, podríamos decir padrinos, buscamos este espacio también, o también trabajamos en las contravenciones de tránsito por eh, las personas que manejaban en estado de embriaguez. También estuve ahí, hasta póngale un momento, cazando clientes. Sí, eso fue, y poco a poco, ¿no? Entonces, de esa forma siempre tuve, digamos, yo agradezco mucho mi formación también política, que me ha permitido desenvolverme, me permitió estudiar mucho filosofía, cuestiones que al final en la vida práctica sirven, ¿no? Y claro, yo, digamos, con la facilidad de palabras, si es que cabe la expresión, me permitió un poco irme adentrando, estudiar y entender los textos jurídicos, y eso poder irlo aplicando en la práctica frente a la norma, ¿no? O frente a las disposiciones legales. Entonces, un día X me llegó un amigo, me dijo: tú haces derecho penal. Y yo no hacía derecho penal, pero le mentí. Si me ve, va a saber ahora que era mentira. Entonces le dije que sí, era un tema de tránsito, un delito, una instrucción fiscal, mi primera instrucción fiscal, la recuerdo claramente. Y claro, ahí yo comencé a litigar, ya me adentré en el mundo del derecho penal. Entonces es un caso que yo no tenía mucha idea de cómo hacer. Yo debo ser claro y lo voy a decir, seguramente la gente que me escucha de la Universidad Estatal, en la Universidad de Cuenca no teníamos profesor de Derecho Penal, así lo tengo que decir. O sea, teníamos, pero nunca daba clases. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este sentido? Lo que pasó precisamente es que yo me asesoré de un gran amigo, que hoy inclusive es mi socio, Guillermo Arias, que le dije: mira, hermano, tengo este caso, ¿cómo hago? Él era fiscal en ese momento, y me dijo: mira, a los casos hay que trabajarlos desde cerca, a los casos hay que estar ahí, hay que ponerse, ubicarse, ir al lugar de los hechos, ver desde las distintas aristas. Entonces, cuando me llegó este caso, hice eso, me fui al lugar del accidente de tránsito, me puse, me ubiqué con el cliente, bueno, varias cuestiones que sin lugar a dudas me permitieron luego triunfar. ¿Por qué? Porque precisamente esa ubicación desde la realidad y bajo el gran consejo que me dio mi amigo, que siempre fue generoso conmigo y sigue siendo,
en su conocimiento, nos permitió establecer en la causa basal, que digamos es la conclusión que llegan los peritos, que había responsabilidad compartida entre el peatón y el conductor del vehículo. Mi cliente era el conductor del vehículo y demostramos precisamente en función del trabajo previo que se realizó. Es decir, ahí me llegó la primera experiencia del derecho penal, que los casos no se ganan en las grandes salas de audiencia, sino los casos se ganan previamente y en la preparación de la prueba que se hace en la investigación, sea esta fase preprocesal, investigación previa, o fase procesal, instrucción fiscal. Y a partir de aquello, digamos, comienza un poco mi maridaje con el derecho penal, que en definitiva me he ido haciendo. Ahora, ese es mi primer capítulo, digamos, mi primer escenario. Mi segundo escenario, que es un escenario de frustración, de humillación, si es que cabe la expresión también, es cuando a mí me toca litigar con una persona que conoce, un abogado que conoce hoy también mucho el derecho penal, y fue en el marco de una contravención penal por el 396.1 del Código Orgánico Integral Penal en contra de una funcionaria, o más bien que una funcionaria pública, concejal en ese momento, planteaba a mi cliente. Era cliente de mi papi, y mi papi, que siempre tuvo a bien confiar en mí, dijo, tú vas de este caso. Yo, creyendo con lo poco que tenía y la labia barata, si que cabe la expresión, dije, le voy a ganar. Muchos me decían, no, él es un muy buen abogado. Y bueno, me traté de preparar un poco, me ayudó también mi amigo Guillermo, como siempre, con sus planteamientos. Fui a la audiencia, y en la audiencia, cuando tocó litigar, realmente yo descubrí que me faltaba mucho, que no conocía nada y que requería cambiar. Es un caso que perdí olímpicamente, y luego en segunda instancia inclusive le establecieron atenuantes, agravantes a mi cliente. Y claro, bajo esta experiencia amarga en la cual yo venía ya de estos pequeños casos, es que ganando, me creí invencible, me di cuenta y me senté puse los pies sobre la tierra y dije, efectivamente, esto requiere preparación. Y esa preparación fue buscar un posgrado, o busqué un posgrado en una universidad que creo que es de excelencia, la Universidad Andina Simón Bolívar. Me tocó viajar durante 2 años, cada 15 días a la ciudad de Quito, prepararme. Y comencé a estudiar, a leer, a nutrirme de la experiencia de otros amigos, a siempre consultar a la gente. Y claro, caminar diariamente en las fiscalías, en las salas de audiencias, sentarme a escuchar cómo se litigaba. Yo siempre, hasta hoy, voy a las audiencias, escucho, indago, consulto, voy a las fiscalías, voy a los juzgados, porque precisamente el abogado debe estar inmediado con el olor del expediente. Claro. Y con la adrenalina de una sala de audiencias. Eso es importante, y claro, también en este camino nos hemos ido preparando en función de la visión más técnica, científica, que el derecho penal tiene en función de otras ramas que acompañan, que precisamente es la criminalística, que es fundamental en este sentido. Entonces, creo que me largué mucho, pero mi experiencia viene de ahí, viene obviamente desde la sencillez, creo yo, desde el camino diario. No es que de la noche a la mañana sabíamos esto, todavía nos seguimos formando, seguimos aprendiendo, seguimos perdiendo, seguimos ganando, porque esto es de libre ejercicio, pero jamás creo que con poses, porque lamentablemente el derecho, en muchos ámbitos, la abogacía tiene problema de ego. Y ese problema del ego hace que nosotros también perdamos de vista la formación y sobre todo la actitud humana que debe tener esta profesión. Doctor, dentro de los 2 capítulos que usted hace llamarle a su vida, a la experiencia que ha tenido, primero es la parte de luchar por los derechos, esa convicción de ver lo que puede suceder y que alguien posiblemente se está vulnerando los derechos. Ahora, en esta otra parte y el capítulo que usted hace referencia a la frustración, ¿cómo lo manejó? Dice, si es que no puedo de ninguna manera garantizar esos derechos de esta persona y me frustro, ¿cómo manejar eso? ¿De qué forma puedo llevar este estado de ánimo? Vea, primero el tema de la defensa de los derechos de las personas. Esto es algo que yo aprendí de mi padre, aprendí de mis compañeros de lucha, y lo sigo tratando de aprender. Yo fui abogado de los comerciantes minoristas, de la gente que vende en las calles, sigo siendo de algunos. Formamos, digamos, la organización de muchos de ellos, de la gente que vende las papas en las esquinas, de la gente de la 9 de octubre que vende, digamos, en los puestitos, en las calles, que les ha tocado muy duro. Conozco su realidad, vivo su realidad, y eso me ha llevado siempre a estar de ese lado. Y estaré toda la vida de ese lado, porque creo que es el lado correcto de la historia.
y creo que la vulneración de los derechos de esas personas o de no tener voz ha hecho o me ha llevado a mí siempre a creer, a formarme de la mejor manera y que esa gente, la gente pobre, tenga también derecho a la defensa. Claro, también la gente inocente, yo defiendo a gente de varios estratos sociales que han confiado en mí con el tiempo y en ese sentido, digamos, esas convicciones me llevan a defenderlos. Y claro, esto se va concomitante o digamos se apareja con el tema de del libre ejercicio y cómo es de enfrentarse al monstruo que se llama Estado, ¿no? A ese leviatán que todavía existe en la expresión de un Estado a través del poder punitivo. Entonces el poder punitivo, lo decía Zaffaroni y lo han planteado varios autores desde la perspectiva de la criminología, el Estado en la representación del poder punitivo siempre tiene un gran problema, que desborda y viola derechos. Y trabaja de manera irracional. Entonces, lamentablemente, las fuerzas policiales, digamos, sus ejes investigativos o inclusive preventivos van más allá de lo que, de lo que establece las normas, de lo que franquea la norma. Y claro, eso lleva a vulneración de derechos, uno tiene que pelear, pero lamentablemente a veces uno también se encuentra con decisiones que resultan contradictorias en función de los derechos de las personas. Cuando evidentemente las personas han sido lesionadas de sus derechos, cuando se digamos, se prueba aquello, pero que usted se encuentra con una respuesta tal vez burocrática o de la administración de justicia que no quiere, frustra, duele, ¿no? Y claro, desgasta, y ese desgaste a uno, inclusive como abogado, le es duro, mucho más a la persona que uno defiende. Sin embargo, ¿cómo trabajar en ese sentido? Hay que hacerlo de la manera más honesta, más denodada. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno está en el libre ejercicio debe saber que no está del lado más fuerte, está del lado más débil. Y claro, uno aquí debe ganar o debe pelear siempre en función de la ética, de la moral, nunca debiéndole favor a nadie, nunca bajo la componenda y jamás, jamás de la vida hipotecando los principios que uno tiene. Y eso hemos tratado de hacer en este devenir. Aquí cuando les toque a los amigos, cuando usted le toque litigar, va a encontrarse con espacios de frustración que duelan, va a encontrarse con equivocaciones porque nos equivocamos, nos vamos a equivocar, obviamente, porque es parte de la dinámica humana, el ensayo y error que tenemos como seres humanos, y esas equivocaciones a veces cuestan, pero por eso hay que formarse de la mejor manera para que efectivamente las equivocaciones sean las mínimas y que, claro, los casos queden blindados de problemas a futuro y en perspectiva. Entonces, lo que puedo decir o aconsejar es que en el libre ejercicio no es como lo pintan. Claro, en las redes sociales muchos abogados nos podemos vender como siempre victoriosos, pero en realidad no es así. Para llegar o para ganar siempre van a haber derrotas. La derrota es parte de la vida y si es parte de la vida también es parte del desarrollo profesional. ¿A cuántos médicos tal vez no se les fue mal un diagnóstico o no pudieron resolver una enfermedad? ¿A cuántos ingenieros no pudieron resolver el tema de cálculos de materiales y tal vez se le fue algo por ahí? Esto es ineludible, es parte de la vida y en el derecho, al ser también un saber social, efectivamente estamos más sometidos a la perfectibilidad. Pero esa perfectibilidad también está marcada en que al final las últimas decisiones a las cuales estamos sometidos nosotros los abogados de libre ejercicio en el litigio es a decisiones de otros seres humanos que tal vez piensan distintos desde otros sesgos, desde otra perspectiva y que claro, no siempre van a concordar con nosotros y en ese marco debemos estar preparados para aquellos. Entonces eso nos lleva a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Hay que ganar, hay que pelear los casos como si fueran propios y perder como si fueran ajenos, porque precisamente de eso se trata nuestra linda profesión. Doctor, en este caso hablaba usted de la prensa. Hay muchas veces amarillista, una presión mediática increíble. Dicen, el derecho penal es esto, crimen organizado, cárceles, le tachan de lo peor. ¿Es en verdad eso? ¿Qué les dice ustedes de libre ejercicio a las personas que nos están viendo? Bueno, el derecho penal, yo siempre he dicho, el derecho penal ¿para qué sirve? No sirve para nada. Porque el derecho penal ingresa cuando el sistema falló. El derecho penal no previene delitos. El derecho penal no resuelve los problemas de desigualdad de la sociedad. El derecho penal no resuelve el problema de la comida de la gente. El derecho penal no va a resolver el problema de la inseguridad. El derecho penal no va a resolver de ninguna forma los problemas estructurales del país. El derecho penal, cuando apresa a la persona que roba una gallina, que roba un celular, que no lo justifico, ingresa porque precisamente detrás de aquello hay una realidad social.
Entonces, hoy dicen, vamos a encaminar leyes más fuertes que efectivamente persigan en este marco todo lo que viene aconteciendo en el país con la inseguridad. Vamos a declarar conflicto armado interno, vamos a crear un procedimiento especial para aquello, vamos a establecer una ley de inteligencia para que los jueces no intervengan, vamos a establecer como medida de primera ratio el tema de la prisión preventiva y con eso resolvemos los problemas. Vea, estimado Jonathan, yo solamente le planteo una cosa, y no por entrar en política. Hace más de un año nos subieron el IVA al 15%, seguimos con el IVA en el 15% y hasta ahora yo no veo resolución al problema del conflicto armado interno, que lo planteo entre comillas. Nos han establecido más leyes normativas que supuestamente iban a resolver los problemas reales del país, sin embargo en la práctica no sucede. El derecho penal es la expresión de una sociedad que está obviamente con grandes problemas. Usted si va a las cárceles del país, que han crecido desde la época del correísmo hasta ahora, más del, no sé, 10 veces más, digamos, tiene usted un gran porcentaje de personas sin sentencia ejecutoriada que están con medidas cautelares como prisión preventiva, un gran número de personas que están con prisión preventiva. Tiene usted personas principalmente que están condenadas por delitos contra la propiedad, tiene personas que están condenadas por delitos como microtráfico, pero no tiene las personas de los delitos de cuello blanco. ¿Cuáles son esos delitos de cuello blanco? Delitos de poder. Yo veo muy pocas personas, digamos, condenadas por peculados, por cohechos, por concusiones, por enriquecimiento ilícito, delitos que van de la mano como delincuencia organizada como delitos fines estos de los que me acabo de referir. No veo condenadas a personas que se han llevado en sacos el dinero del país. No le veo condenado al al cuñado del expresidente de la República, Guillermo Lasso. No veo esas personas en las cárceles del país. Y precisamente esas personas son las que nos gobiernan. Somos un país que ha sido catalogado, no por mí, sino por la Organización de Naciones Unidas y también por las organizaciones indicadoras de corrupción en el país, como uno de los países más corruptos del mundo. Si somos uno de los países más corruptos del mundo, lo mínimo que usted se espera de que la justicia haga, que la fiscalía haga, es que obviamente meta presa a esa gente. Entonces, claro, tuvimos un caso Metástasis que sale a la luz, que no está mal, que muy bien se persiguió, se condenó a personas, pero Metástasis que nace cuando la fiscal general del Estado estaba a punto de ser enjuiciada políticamente. Entonces, claro, se mueve esto con intereses, se mueve esto bajo la componenda y los delitos de cuello blanco son los que más impunes tenemos en el país. Entonces, esa realidad, digamos, dista mucho de lo que nos plantean en el discurso. Entonces, el derecho penal, sí, en el derecho penal yo creo que está la miseria humana, está la situación real de personas que siendo inocentes, muchas de las veces por falta de una defensa técnica adecuada, de calidad en el conocimiento del derecho penal, no han sido defendidas de manera adecuada. Y claro, el camino más fácil para muchas de aquellas en delitos de bagatela, planteado por algunos defensores, ha sido el procedimiento abreviado. Un procedimiento abreviado que ha llevado a que gente inocente sea condenada. Y claro, también todo esto viene de un sistema corrompido en la administración de justicia en algunos lados. En Cuenca yo creo que gozamos por ventaja hoy todavía de pulcritud en ese sentido, pero que lamentablemente ha complicado. Y el derecho penal también sirve para visibilizar de alguna forma, si sirve, es toda esta miseria humana y toda la expresión de una sociedad desigual. Una sociedad desigual que no cambiará desde el lado de la normativa penal, sino cambiará en función de cumplir políticas de Estado como educación, salud, vivienda, vida digna, salud, deporte, cultura, para estas generaciones que están o que vienen. Si usted tiene un pueblo educado, si usted tiene un pueblo con cultura, si usted tiene un pueblo que no se muere con desnutrición como los niños y niñas de varios sectores populares, obviamente va a tener un pueblo que delinca menos y va a tener un pueblo que quiera más la prosperidad de su país. Doctor, coincidimos en la parte social, que se necesita algo desde el fondo, desde la parte en la cual usted hace referencia a la educación, la salud. Esos temas son importantes, pero vemos que en la parte política los legisladores plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal, quizás desconocimiento total en la parte sociológica. Usted tiene en cuenta y conoce, últimamente se han presentado unas reformas al COIP. ¿Qué nos puede decir de eso? A ver, estimado Jonathan, el problema de nuestros legisladores, que no está mal, igual que no sean
abogados o abogadas, porque yo creo que la dinámica política y social siempre tiene que tener la expresión en sus representantes o la participación de todos los sectores, es que trabajamos en un país guiado por el populismo penal, que criminológicamente ha sido explicado varias veces, ¿no? Entonces, Zaffaroni dice un tema muy importante que yo siempre tiendo a plantear en los debates sobre la criminología mediática, es cómo precisamente los gobiernos, el poder legislativo, ejecutivo, siempre establecen los llamados chivos expiatorios. ¿Cuáles son los chivos expiatorios? El problema no está en la falta de oportunidades de la gente, en la falta de educación o la falta de empleo. El problema está en la delincuencia. Entonces a todos nos tienen desviado hoy hablando de delincuencia, inseguridad, y mediáticamente son involucrados en el imaginario social. Y el imaginario social, la gente, ¿qué es lo que pide? Pedimos que les corten la cabeza, que maten a los delincuentes, porque fruto de esta delincuencia es que el país está como está. Eso nos dice. Pero si usted se va o analizamos la vida republicana de nuestro país, inclusive en la época de dictadura, siempre va a ver que el problema está en las políticas sociales. No está en el problema de quien delinque, que claro, debe ser condenado, debe ser perseguido, eso no tengo oposición. Sin embargo, todos estos planteamientos obviamente caen o lo genera, digamos, la politiquería. Porque la politiquería, ¿qué quiere? Que la gente piense que el mal está en la inseguridad y que, claro, en medio de la inseguridad vamos a aprobar leyes que nos beneficien a nosotros y vamos a darle circo al pueblo, es decir, vamos a generar leyes más lesivas que persigan en este caso, a los delincuentes. Entonces, vamos a hacer el análisis de esto de manera rápida. Primero, cae Fito, que está bien que caiga Fito, pero el mismo día aprueban una ley de integridad, pues sobre los servidores públicos, que no me voy a meter en esa materia, sin embargo, es muy lesiva para muchos trabajadores del sector público, que los criminaliza y que les quita estabilidad. Cae Fito, sin embargo, seguimos con problemas de desempleo, seguimos con la migración, los jóvenes no tienen oportunidades, no se ha resuelto nada. Cae Fito y nos dicen que Fito venía en conversaciones o tuvo una conversación aceptada por el mismo ministro del Interior. Entonces, ¿a qué nos hablan? ¿No es cierto? Y justamente cae en un momento político donde se aprueban leyes lesivas para los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, creo yo que estas normativas que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional, una nueva reforma de las cientos de reformas que hacemos a nuestro Código Orgánico Integral Penal, obviamente no va a resolver los problemas, no va a resolver. Cayó Fito, sigue muriendo la gente, siguen asesinando. Cayó Fito, sigue existiendo corrupción. Cayó Fito, seguimos viviendo la misma realidad. ¿Cuál es el problema para nosotros los abogados en el ejercicio penal, en el libre ejercicio del ámbito penal? Es que nos cuesta más litigar por la presión que existe mediática y políticamente. Hay un asambleísta en el Azuay que cuando hay cuestiones mediáticas en el ámbito jurídico penal, lo primero que dice: estaremos vigilantes de lo que hagan los jueces. ¿Cómo así? Hay una cuestión que se llama independencia de la función judicial, interna y externa, externa principal. Los jueces ejercen un poder contramayoritario, pero ¿cómo un juez puede decidir ir a derecho a veces si es que tenemos esta presión? Entonces, la reflexión final: ¿cuánto ha cambiado la realidad del país con estos planteamientos que digamos, populistas que nos han hecho? Al final, nada. Y por eso es lo que le digo: el derecho penal no resuelve nada. El derecho penal al final tiene a gente en las cárceles que es inocente, muchas digo yo, y gente que está pagando condenas de manera injusta. Y claro, ¿quiénes son? La gente de abajo. Claro, la de que tiene menos posibilidades, vive en otro estatus social. Por supuesto. Hemos hecho ese análisis, Doc, de acuerdo a lo que corresponde a la parte política, a la parte social. Ahora, para ir cerrando nuestro episodio, ¿qué hacer? ¿Cómo o de qué manera ejercer el derecho penal? Desde el libre ejercicio, y unos tips a las personas que dicen: a veces ya no sé qué hacer, me frustro porque no puedo, el poder punitivo del Estado está ahí, y yo soy inocente, estoy con la parte inocente.
Lo fundamental, el caso prepararlo fuertemente. Nosotros tenemos una característica en esta oficina, es que el caso lo estudiamos detalle a detalle, siempre desde defensa activa, siempre busca elementos de convicción. Yo sé que la regla dice que la inocencia no se demuestra, la inocencia simplemente se mantiene, pero en este caso, yo creo que en el caso del Ecuador la inocencia se debe demostrar. Entonces, aporte con elementos de convicción en la instrucción fiscal, aporte con prueba abundante que digamos que sostenga su teoría del caso y que eso, si es que toca llevar a tribunal, sea incólume y precisamente derrote la teoría o la hipótesis acusatoria. Eso es fundamental. El caso no se lo gana en los tribunales, el caso se lo gana, digamos, en la instrucción fiscal, en la investigación previa. Yo siempre he sido de este concepto. Cuando usted llega a la audiencia de juicio es porque no hizo tan bien el trabajo en la fase de instrucción fiscal. Lo mejor es ganar el proceso sin disparar balas, porque eso ya es un tema de estrategia, el arte de la guerra de Sun Tzu, ¿no? Entonces muchas de las veces creemos que el litigio o la mejor manera de litigio está en los tribunales, en la oratoria, en hacer citas de autores famosos, etcétera. No, esto es práctico, esto es probatorio, usted tiene que demostrar. La ciencia del derecho penal o el saber penal sirve, vale mucho, pero eso obviamente debe ser trasladado de manera sencilla. Cae mal, discúlpeme lo que voy a decir, cae mal hacernos los muy técnicos, cuando en realidad lo que usted tiene que llevar el juez es posiciones claras, sencillas, concretas y que aporten a la prueba y que desvirtúen lo que diga Fiscalía General del Estado y que claro que el juez llegue a un convencimiento claro de lo que la hipótesis acusatoria no está encajada en lo que decía y que la defensa activa del procesado pueda ayudar. Pero también del lado de la víctima, aportar, cuando nos toca estar de este lado, también aportar en función de lo que Fiscalía requiere, porque Fiscalía está saturada de investigaciones que efectivamente bajo el poco número de compañeros fiscales que existe a veces no puede desarrollar bien su trabajo. Entonces, lo que yo les planteo como primer aspecto es al caso trabajarlo muy detenidamente, de manera muy fina, exquisita y claro, cada elemento de convicción debe aportar a lo que usted plantea, a lo que usted dijo en su teoría del caso. Es decir, si yo voy a sostener que actué bajo legítima defensa, debo demostrar desde todas las pruebas pericial, documental, testifical, que efectivamente hubo legítima defensa. Y ¿cómo voy a hacerlo? Voy a buscar qué me aporta el perito, qué me aporta la prueba documental, qué me aporta la prueba testifical. Y eso, claro, va a hacer que mi teoría sea más fuerte que la hipótesis acusatoria, ¿no? Entonces, en ese marco, yo es la primera sugerencia que les daría. El segundo aspecto que les daría es que estén dispuestos, o más bien siempre estemos claros que va a venir la frustración, que va a haber derrotas, la vida es así, como les dije inicialmente, y que efectivamente siempre habrá una revancha, pero que tal vez en la revancha se vuelva a perder y así es la vida. Los clientes tal vez nos van a dejar porque no van a confiar, porque tal vez un fantoche por el camino o en la esquina va a decir yo le gano el caso. Nunca tiene que ofrecer eso, siempre ético, siempre debe ofrecer un trabajo de calidad, nunca decir soy amigo de tal o cual, no. Nosotros debemos ser muy éticos y esa eticidad es la que nos permite mantenernos y sostenernos. Nosotros aquí hemos peleado casos mediáticos, casos chiquitos, pero nunca hemos estado desde el ego. Ese es otro tema, que el ego no nos gane. Lamentablemente esta profesión tiene muy arraigado el tema del ego y ese ego puede hacernos cometer errores. La solidaridad entre colegas, entre amigos, entre abogados, nunca ver esto como una profesión de egoísmo, sino ver una profesión de ayuda y de todo eso. El dinero es lo de menos, el honorario irá creciendo en función de cómo usted va mejorando en su técnica en el litigio. Y por último, el nombre también es lo de menos. Ganar un nombre, un espacio, es indistinto. Esta es una profesión que tiene nombres de moda, momentos y luego va desapareciendo con el tiempo. Lo importante es ser buen ser humano y litigar con lealtad, con dignidad, no ser muy incidentosos, sino más bien incidentar o pelear cuando haya que pelear. Y creo que eso nos va a dar resultados más satisfactorios. En este camino del derecho, del libre ejercicio, del ámbito penal, siempre ser honesto con el cliente. A veces nos puede ganar la ambición, la codicia y decir, sí vamos a ganarle, porque efectivamente está para ganar, pero si usted hace eso, puede ser que luego pierda y se meta en un gran problema. Y defender y saber que en el ámbito penal usted va a defender a personas culpables como inocentes y tienen derecho a esa defensa. Si usted se va a meter en este camino, debe asumir aquello. Y claro, hacerlo es obviamente entender que aquí no se ganan los casos
en la sala de audiencia. Aquí se trabaja desde antes en el estudio del expediente y claro, involucrado con el equipo, con la gente y siempre en la sencillez de aprender todos los días y pedir consejo a las personas que saben más. Eso siempre hago yo y siempre haré porque la vida es un constante aprendizaje que al final del camino nos deja ser un poquito más libres. Y bueno, también por otro lado vivir, dejar el derecho aquí en casa e ir, digamos, aquí en la oficina y en casa ser familia, hacer otras cuestiones de extras. Eso es fundamental porque nos permite fluir e inclusive tener mejores ideas. Esto no debe ser un espacio para morirse o atormentarse, debe ser un espacio para hacer bien las cosas y saber que se ha hecho lo mejor. Doctor, nos quedamos con sus palabras, hacer lo mejor, vivir y sobre todo ejercer con ética y con la moral. Le agradecemos por ser parte de TIF Jurídico Podcast, nos nutrió con bastante conocimiento en temas de las reformas del COIP, desde su experiencia. Le agradecemos infinitamente. Estaremos próximos a invitarle a otras entrevistas, tocar otros temas, siempre las puertas de TIF Jurídico abiertas para su persona. Gracias una vez más, doctor. Gracias a usted, Jonathan, un honor, un gusto. Gracias. Gracias amigos, les esperamos en nuestro próximo episodio de TIF Jurídico Podcast. Hoy estuvimos hablando sobre las reformas del COIP, de la misma forma la experiencia y cómo ha surgido el doctor Daniel Carbo. Tienen que ver nuestros próximos episodios porque se vienen grandes sorpresas. Nos vemos, hasta la próxima.